Siempre pensé que era la heroína de este drama. Pero desde ese día, mi hermanastra me arrebató todas las oportunidades y la gloria que deberían haber sido mías. Fue hasta que vi el boceto de diseño idéntico al que tenía en mente en manos de otra persona que finalmente desperté. Entonces escuché la voz de Vivian en mi cabeza. En mi vida pasada, Serapina ganó el premio Reymen con este diseño y captó la atención de Dorian, el maestro más codiciado de la familia Dorian en Ciudad C. Esta vez, toda la gloria me pertenece a mí. Vivian. Con razón todo lo extraño que había sucedido este año finalmente tenía sentido. Pensó que podría robarlo todo y salirse con la suya. 1. La ceremonia de premios. Me quedé mirando fijamente la pantalla, donde se mostraba el supuesto diseño original. Pero solo yo sabía que el borrador real seguía guardado en el cajón de mi estudio. Sin terminar. Me quedé en blanco. En mi vida pasada, Serapina ganó el premio Reymen con este diseño y llamó la atención de Dorian. Esta vez, la fama y el hombre son míos. Vivian. Vivian aceptó el certificado con una sonrisa. Su mirada no se apartó del presentador de premios Dorian de la familia Dorian en Ciudad C. La escena era exactamente igual a la del sueño de anoche. En ese sueño gané el premio Reymen con mi colección recién terminada. El joven amo de Dorian se fijó en mí. Y mi vida dio un vuelco de la noche a la mañana. Ahora los papeles se habían invertido por completo. La protagonista en el escenario era Vivian. Mientras yo no era más que un extraño, miré a Vivian. Bajo las linternas había santuarios blancos. Se acercó a Dorian. Su expresión era de suficiencia. Pero pude oír sus pensamientos. Menos mal que ese pequeño accidente hizo que Serapina se retirara de la competición. Esta vez, el trono de una esposa de clase alta es mío. Por fin comprendí que el sueño de anoche había sido un recuerdo de mi vida pasada. Vivian era alguien que había reencarnado. No es de extrañar. Desde el año pasado, había cambiado drásticamente. Controlaba cada aspecto de mi vida en casa. Siempre se las arreglaba para filtrar mis inspiraciones de diseño antes de que pudiera terminarlas. Cada vez que tenía una idea, lanzaba un producto terminado idéntico en plataformas de moda. Hasta el último detalle. 1 o 2 veces podía ser coincidencia. ¿Pero esto ocurría repetidamente? Tenía que haber otra explicación. Mi sueño era real. Vivian no solo se había reencarnado, pero también pretendía robarme todo. Sonreí con suficiencia, observando a Vivian en el escenario. ¡Qué lástima! No tenía ni idea de lo aterrador que era Dorian. En mi sueño Vivian había orquestado un accidente de coche que me mató. Ya que estaba decidida a caer en su propia trampa, no me contendría más. Sin duda. Después de la ceremonia de premiación, Vivian logró acercarse sigilosamente a Dorian e intercambiaron información de contacto antes de regresar a su asiento. Me senté junto a mi padre. El rostro de Vivian se ensombreció al instante. Miró nerviosa a su alrededor. Temía que Dorian me viera. Me agarró del brazo y me arrastró afuera. Su voz era baja y venenosa. Serafina. ¿Qué haces aquí? La madre de Vivian. Cecilia. Adelante fingiendo preocupación. Vivian. ¿Qué tonterías dices? Serafina es tu hermana. Si hubo alguna copia fue un desperdicio intencional. Tu familia no hace un escándalo. Ella vino aquí para apoyarte. Sus palabras pretendían defenderme. Pero me clavaron la palabra plagio en la frente. Miré hacia arriba y vi el rostro de mi padre Gregory. Oscuro como una tormenta a punto de estallar. Cada diseño era obra mía. Sin embargo, en cuanto Vivian publicó primero una pieza idéntica, se convirtió en mi robo. Esa fue la verdadera injusticia. Vivian tiene razón, dijo Gregory con frialdad. Tú eres tan incompetente. Recurriendo al plagio. Al menos Vivian salvó la reputación de nuestra familia. Serafina. Discúlpate con tu hermana ahora mismo. Apenas pudo contener su ira. Como si yo hubiera avergonzado a la familia. A Vivian.
Tenía una sonrisa cálida como la primavera. Cualquiera que viera esto pensaría que ella era la verdadera hija. Exactamente. Hermana. ¿No te da vergüenza? Si no fuera tan magnánimo. Ya estarías en la lista negra de la industria. ¿Por qué no te has disculpado todavía? Vivian se mantuvo firme, disfrutando de su triunfo. Esperando a que me avergüence. Ya basta. Vivian. Cecilia intentó mediar. Pero la ira de Gregory solo aumentó. Serafina. Si no te disculpas con tu hermana hoy, no esperes que te reconozca como mi hija nunca más. Sintió que su autoridad estaba siendo cuestionada. Su mirada era penetrante mientras extendía la mano para obligarme a inclinar la cabeza en público. Vivian estaba a su lado. Engreída y arrogante. Me dieron ganas de reír. ¿Cómo podría someterme a ella? Retrocedí un paso. Mi combinación de voces se cortó. Vivian, aclaremos algo, no plagié. Pero es extraño. ¿Verdad? Cada vez que se me ocurre una idea, lanzas el mismo diseño primero. Si no supiera que no existen los superpoderes. Cree que alguien podría ver el futuro. Deja de mentir para ocultar tu culpa. La expresión de Vivian se desvaneció. Sus ojos se movían rápidamente mientras se escondía detrás de su madre. Serafina. Negarse a admitir tu error es vergonzoso. Mira lo que le has hecho a la reputación de la familia Gregory. Las acusaciones de Gregory estaban cargadas de furia y decepción. Miré a Vivian a los ojos. Toda la frustración acumulada y la injusticia amenazaban con estallar. Entonces mi padre levantó la mano y me abofeteó. Papá. Soy tu verdadera hija. ¿Preferirías creerle a tu hijastra que a mí? Aunque ya tenía el corazón destrozado. Aún ansiaba un poco de confianza y cariño en él. Pensaba que solo era terco. Pero ahora lo veía claro en sus ojos. Ya había perdido contra Vivian. Me cubrí la cara. Miré de reojo a Vivian y a su madre. Sus sonrisas petulantes confirmaron que lo único que deseaban era vernos pelear con mi padre. Vivian no quería mi reputación, quería destrozar mi orgullo. Pero yo sabía que ahora tenía que romper con mi padre. Yo era el heredero legítimo de esta familia. Si lo destrozaba todo, solo les haría el juego. Conteniendo la rabia, soporté la humillación. Me agarré la mejilla izquierda mientras me alejaba. Con la cabeza bien alta. Gregory se miró la mano. Un destello de arrepentimiento y vacilación cruzó su rostro. Era la primera vez que me pegaba. Después de ese día. Por fin me tranquilicé. Empecé a planear una estrategia. A ver cómo lidiar con Vivian. Toda su superioridad provenía de su supuesto truco de la reencarnación. Creía tenerlo todo bajo control. Pero su exceso de confianza era su debilidad. La mejor manera de vencerla era desviar la historia tanto del guión que perdiera el control. Seguí de cerca a Vivian y noté que, desde que agregó a Dorian en redes sociales, había estado intentando desesperadamente perseguirlo. Aunque esa táctica podría funcionar con otros, con Dorian estaba completamente mal. En mi vida pasada, Dorian se casó conmigo no por el premio, sino por mi silencio. Naturaleza serena. Lo cual le recordó a su primer amor. Ahora, mientras los avances de Vivian se volvían más frenéticos y Dorian se enfriaba. Estaba claramente en pánico. Como era demasiado terca para rendirse, decidí intervenir. Serafina. ¿De qué te ríes? ¿Crees que le caerías bien a Dorian? Eres una don nadie. Después de otro rechazo de Dorian. Vivian, frustrada, me tiró el teléfono. Al verme observándola con calma, se desató en su furia. Golpeé la mesa. Mi voz es lenta y pausada. Vivian. Esta es mi casa. Me reiré si quiero. ¿Y qué hay de Dorian Hill? No me metas en tus delirios como si me importara. TCH. Idiota. En esta vida. Serafina ni siquiera tendrá la oportunidad de conocer a Dorian. No necesito apresurarme. Es extraño cómo lo conquistó la última vez.
Esta vez también gané el premio Kingman. Pero todo es diferente. Maldita sea. Miré a Vivian. Su desprecio y obsesión por imitarme quedaron al descubierto. Tú. Una socialité. Los hombres ricos buscan mujeres con clase. No mujeres mal habladas. Déjame darte un consejo. Deja de actuar como un payaso desesperado. ¿Es que no tienes respeto por ti mismo? En cuanto terminé de hablar, Vivian se abalanzó sobre mí a puñetazos. No me moví ni un centímetro. La observaba con frialdad. Tras un tenso enfrentamiento, Vivian pareció tener una revelación repentina. Una voz en su mente susurró. Cierto. Es su personalidad. Serapina debe estar fingiendo, haciéndose la fría y distante para llamar la atención de Dorian. Que Dios me ayude, esto fue un feliz accidente. Al escuchar sus pensamientos, no pude evitar sonreír para mis adentros. El pez por fin mordió el anzuelo. Como si hubiera recibido una claridad repentina, Vivian me lanzó una mirada significativa, ahora con una confianza triunfal, antes de darse la vuelta y salir de la sala. Misión cumplida. Di una palmadita y volví a mi habitación. Técnicamente aún me quedaba un año en Harvard. Había regresado a casa tras las falsas acusaciones de plagio de Vivian. Ahora era el momento de resurgir lentamente, recuperando todo lo que me habían arrebatado. Sabía con absoluta certeza que nadie podría retenerme por mucho tiempo. Efectivamente, poco después de mi recordatorio, Vivian logró atrapar a Dorian. Empezaron a salir. Últimamente había estado haciendo alarde de su relación a cada paso, insinuando constantemente su nuevo estatus delante de mí, como si quisiera que todo el mundo supiera que estaba a punto de convertirse en la señora Dorian. Cuando mi padre, Gregory, se enteró de que Vivian había heredado a Dorian, se emocionó muchísimo. Su favoritismo hacia ella se volvió aún más evidente. Aunque ella me intimidaba sin parar, él hacía la vista gorda. Papá, Dorian y yo nos casamos el mes que viene. La habitación de Serena es demasiado grande. ¿Puedo quedármelo? Llevo años encerrado en la habitación de invitados, y la suya recibe toda la luz del sol. Una noche, durante la cena, Vivian se violó cariñosamente del brazo de mi padre, haciéndose la damisela lastimera aunque sus ojos brillaban con un triunfo calculado. Mi padre dudó solo un instante antes de volverse hacia mí, con un tono ya cargado de autoridad desde que Vivian se casó. Debería ser generosa como hermana mayor. Cede la habitación. No debería habérsela dado, fue un descuido mío. Hermana, no te importará. Llevas años en la habitación, un ambiente fresco te sentaría bien. Las palabras de Vivian destilaban falsa humildad, pero cada sílaba me obligaba a ceder. Ella era quien me robaba la habitación, pero de alguna manera, yo era el villano. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia, aterrorizado por si molestaba a su querido y futuro cuñado, Dorian Atter. Fingiendo reflexionar profundamente, sonreí de repente. Es solo una habitación. Tómalo. Sorprendida por mi fácil rendición, Vivian se quedó paralizada antes de sonreír con suficiencia. Después de cenar, mi padre corrió a llamar a los sirvientes, prácticamente echándome de la habitación él mismo. Al observar su obsequiosa exhibición, sentí pura calma. En mi vida pasada, cuando estaba a punto de casarme con la familia Dorian, me había mimado como si fuera un tesoro. Pero más tarde, cuando regresé a casa llorando tras la violencia doméstica, me dijo que lo aguantara, aprovechando la situación para congraciarse con los Dorian. Para él nunca había existido un poder exclusivo de una hija. Era hora de afrontar la realidad. Tira estas viejas fotos a la basura. Vivian irrumpió con los brazos cruzados, dando órdenes a los sirvientes mientras señalaba las fotos enmarcadas sobre la mesa. Incluso agarró el retrato de mi madre, amenazando con tirarlo. Los sirvientes dudaron mirándome de reojo, pero ninguno se atrevió a desafiar a Vivian. Estaban listos para obedecer. Avancé a grandes zancadas, arrebatándole el retrato de las manos. ¡Alto ahí! Esto es de mi madre. Nadie lo toca. Mi voz se volvió gélida, mi mirada se fijó en Vivian. No creas que casarte con alguien rico te da derecho a pisotear a los demás. Si Dorian supiera qué clase de persona eres en realidad, ¿crees que aún querría casarse contigo?
Al mencionar a Dorian, la compostura de Vivian flaqueó un instante. La agarré por la barbilla, inclinándome hacia ella con una sonrisa fría. Bien, toma la habitación, pero no toques a mi madre. Cruza esa línea y me aseguraré de que los Dorios sepan lo cruel que eres. Recuerda que esta familia vive y muere por su reputación. La verdad no significa nada si su orgullo está herido. Tú solo me amenazas por celos. Al ver que hablaba en serio, Vivian fingió bravuconería antes de retirarse con un enfado. Me burlé. No era tan formidable como creía. Verdaderamente intimidada, Vivian anduvo de puntillas a mi alrededor durante el siguiente mes, apenas cruzándose. Toda su energía se concentraba en complacer a Dorian, inundando la casa de regalos de lujo. Su madre y su hija prácticamente flotaban en el aire. Mi padre la adoraba, reservando solo su frialdad para mí, pero ya nada de eso importaba. Que se lanzaran al fuego si querían, yo tenía mi propia vida. Recientemente busqué a Miriam. Había sido la mejor amiga de mi madre y ahora era una diseñadora de moda de renombre internacional. Tras el fallecimiento de mi madre, me apoyó discretamente. Antes de la universidad, quiso enviarme a Francia para que continuara mis estudios, pero me negué. Al final, gracias a su recomendación, hice unas prácticas con un maestro diseñador. Mi rápido crecimiento como diseñadora se debió a la guía de Miriam. Esta vez, gracias a sus contactos los ixianos, finalmente conocí a la legendaria diseñadora Lilia. Los verdaderos maestros podían identificar los defectos y los avances en mi trabajo con una sola mirada. Por suerte, Miriam había invitado a Lilia a un programa de intercambio en China. Aprovechando la oportunidad, la acompañé a todas partes, bombardeándola con preguntas profesionales. Convertirme en un diseñador de primer nivel siempre había sido mi sueño y jamás abandonaría ese camino. Un día me alzaría ante el mundo y reclamaría hasta el último vestigio de mi honor manchado, devolviendo cada insulto a mis torturadores. Pronto llegó el día de la boda de Vivian y Dorian. Durante las últimas semanas, Vivian me había mantenido bajo estricta vigilancia. Cada vez que Dorian nos visitaba, ella urdía planes para mantenernos separados. Solo el día de la boda pude ver a Dorian en persona. Su presencia era imponente y atractiva, con un aura de confianza y arrogancia inquebrantables. Pero la frialdad en su mirada me indicó que no era un hombre fácil de vencer. En el momento en que su mirada se posó en mí, un destello de sorpresa cruzó su rostro. Vivian, al percibirlo, se aferró de inmediato a mi brazo, forzando una sonrisa. Dorian, te presento a mi hermana Serapina. Se tomó un año sabático el año pasado y acaba de volver a la universidad, por eso no se conocen. Estaba desesperada por evitar cualquier impresión favorable que Dorian pudiera formarse de mí, presumiendo de mi fracaso académico como si fuera un trofeo. Escondí una sonrisa, siguiéndole el juego, atenuando mi presencia, proyectando una inocente impotencia, como si nunca me hubiera cruzado con Dorian. Ah, así que eres el infame plagiario en serie que causó semejante escándalo el año pasado. Dorian sonrió con sorna, su desdén era inconfundible. Dorian es de la familia, pase lo que pase. Fue solo un lapsus momentáneo. No le guardo rencor. Y tú tampoco deberías. Al ver la frialdad de Dorian, el triunfo de Vivian se intensificó. Se hizo la hermana magnánima mientras hundía el cuchillo más profundamente. Mira qué amable es mi hermana. Está siendo muy simpática conmigo. Si no fuera por su generosidad, tu reputación estaría arruinada. Deja de perder el tiempo y vuelve a tu habitación. Mi padre Gregory, al percibir la tensión, frunció el ceño de inmediato y se unió a Vivian en su desalojo. Me di la vuelta con una fría sonrisa en los labios mientras empezaba a planear mi siguiente paso. Que disfrutara del día de su boda, aún quedaba tiempo de sobra para el verdadero ajuste de cuentas. Al salir de la sala, dejé atrás su farsa teatral. Vivian por fin había cumplido su sueño de casarse con un miembro de la familia Dorian. Creía que era la cima del éxito. No tenía ni idea de que se adentraba en un campo de batalla. Dorian era voluble por naturaleza. Y su madre era conocida por su crueldad y menosprecio hacia nuestra familia común. Y luego estaba el problema de Dorian para tener una hermana menor. La temperatura en esa casa. Más fría que una bodega de hielo. Como era de esperar.
En poco más de un mes, Vivian regresó a casa familiar con la cara deshonrada. Su otrora glamurosa apariencia se desvaneció por completo. Irrumpió en mi habitación. Su voz, furiosa y estridente. Serafina, sabías que Dorian era un maníaco violento. Que la familia Dorian era un pozo negro y me dejaste caer en él. ¿Qué clase de monstruo eres? Se abalanzó sobre mí. Con los ojos encendidos de odio. Entrecerré los ojos. Esquivé su ataque con suavidad. Y sonrió con suficiencia. Vivian. Eras tú la que estaba desesperada por ascender en la escala social. Ahora que salió mal. ¿Me culpas? Elegiste tu gallina de los huevos de oro, ¿por qué debería limpiar tu desastre? Se quedó paralizada un segundo. Me miró fijamente antes de estallar en un grito histérico. Es todo culpa tuya. Si me hubieras avisado, jamás me habría casado con él. Querías que asumiera la culpa por ti. Entonces. Como si te hubiera venido una idea repentina. Me agarró la muñeca con una fuerza aterradora. Cierto. Este matrimonio debería haber sido tuyo. Si se descasara con él. Sería gratis. Tiré de mi brazo para liberarlo con una risa fría. Busca ayuda, Vivian. Estás loca. Tú te hiciste la cama y ahora acuéstate en ella. Nadie te obligó a esto. Y ahora estás sufriendo de nuevo. ¿Culpas a los demás? Vivian. ¿Por qué has vuelto sola? ¿Dónde está tu marido? Justo en ese momento. Mi padre y Cecilia entraron corriendo. Sus rostros se ensombrecieron al ver su figura solitaria. No lo menciones, gimió. Cayendo de rodillas. Dorian me pega todos los días. Quiero el divorcio. Y nunca volvería allí. Se descubrió los brazos. Moretones salpicando su piel. Cielos. Vivian, ¿qué pasó? ¿Te hizo esto? Cecilia tenía los ojos rojos y las lágrimas le corrían por la cara. Mi padre simplemente la miró con frialdad. Ojos ilegibles. Silenciosos como un muro de piedra. No esperaba menos. En mi vida pasada. Cuando le rogó que me salvara. Un tramposo, solo ofreció un tibio consuelo. Descartando el abuso doméstico como un simple capricho masculino. Ahora. Con Vivian. Él no era diferente. Los moretones no son nada. Dijo mi padre con desdén. Interrumpiendo a Cecilia. No seas tan dramática. El estatus de Dorian habla por sí solo, ¿quién no tiene defectos? Deja de hablar tanto del divorcio, arruinará la reputación de nuestra familia. Vivian se quedó boquiabierta. Claramente atónita de que incluso su padre hiciera la vista gorda. Lentamente. El odio brilló en sus ojos antes de que se dominara. Giró para golpear donde más dolía. Papá. No es solo su mal carácter. Es que ha perdido todo interés en mí. Si aún quieres un pedazo del pastel de la familia Dorian, tendrás que pagar el precio. Desde su matrimonio. La familia Gregory había conseguido varios proyectos menores para los Dorian, insignificantes para ellos, pero vitales para el bienestar de mi padre. Ahora con Dorian obstaculizando sus colaboraciones. Mi padre estaba desesperado. Ante sus palabras, su ansiedad se disparó. ¿Qué propones? Con razón Dorian me ha estado evitando. El futuro de nuestra empresa depende de esta alianza. Vivian bajó la mirada. Fingiendo vulnerabilidad. Pero su voz destilaba veneno. Si una hija no se rinde, sacrifíquenla. Dorian y yo estamos acabados. Pero Serafina podría tener éxito donde yo fracasé. Entrégala. Y quizás te dé un hueso. Se hundió tanto que me arrastró al barro sin dudarlo. Exactamente. Gregory. Cecilia intervino. Serafina es mucho más adecuada para esa familia, por su belleza y su talento. Todo. Déjala intentarlo. Quizás incluso pueda salvar a Vivian. Mi padre dudó. Luego asintió. Ya veremos qué dice Dorian. Necesitamos hablar de esto.
Tal como lo predijo sin vacilación. Sin remordimientos. Solo un cálculo frío. El dúo madre-hija exhaló aliviado. No te preocupes. Papá. Haremos que Dorian se enamore de Serafina. Juntos. Elevaremos a esta familia a nuevas alturas. La mirada de Vivian me recorrió con un triunfo nauseabundo. Pero me desestimaron. Ya le tendí la trampa, poniendo en su camino a una mujer que se parecía al primer amor de Dorian. Ahora, ¿quién más podría llamar su atención? Una. Fiel a su estilo, Vivian no perdió el tiempo. Se obligó a sonar lastimera al llamar a Dorian. Le rogué que viniera a recogerla. Cuando llegó me sentaron a su lado a propósito. La familia me colma de elogios por primera vez en mucho tiempo. Dorian. Esta es mi hermana. Serafina. Los escándalos se aclararon, solo malentendidos. Es la diseñadora más talentosa. He aprendido tanto de ella. Vivian sonrió radiante. Su odio hacia mí quedó eclipsado momentáneamente por su desesperación por rehabilitar mi imagen ante los ojos de Dorian. Mi padre levantó su copa con una risita. Mi hija mayor siempre ha sido excepcional. Mi orgullo y mi alegría. Cecilia intervino. Por supuesto. Serafina siempre ha sido muy capaz. El repentino afecto fue tan evidente que daba risa. Lástima que calcularan mal que a Dorian Lot le dieran mujeres. Sobre todo cuando ya tenía una nueva amante. Me lanzó una mirada fulminante. ¿Desde cuándo te pedí que me buscaras una mujer? Vivian. Si quieres quedarte en la familia Dorian. Deja de jugar. O toda tu familia pagará las consecuencias. Con eso. Giró sobre sus talones. Arrastró a Vivian sin decir una palabra más. En el momento en que se fueron. A Cecilia se le cayó la máscara. Es culpa tuya. Eres una inútil. Ni siquiera Dorian te dedicará una mirada. Mi hija sigue sufriendo. Mi padre suspiró. Déjalo ir. No podemos controlar a quien le gusta Dorian. Al menos Vivian conserva su título. Algo es algo. Sus discusiones me dejaron impasible. Me tapé la boca para disimular la risa. De verdad. No está tan mal. Vivian sigue apoyándose en la familia. Siempre y cuando no se divorcie de Dorian. Seguiremos cosechando los beneficios. Viento y lluvia a nuestras órdenes. ¿De qué preocuparse? Mi padre asintió con aprobación antes de ladrarle a Cecilia. Recuerda que si alguien vuelve a mencionar el divorcio, te arrepentirás. Malcriaste a Vivian. Unos cuantos moretones no la matarán. Si tú y ella siguen soñando. No me culpes por las consecuencias. Cecilia se enfureció. Me lanzó una mirada llena de rabia impotente. Sonriendo con suficiencia. Me di la vuelta. Que los villanos se atacaran entre sí. ¿Por qué iba a mover un dedo? Uno. Ahora, puse en marcha mi plan. Vivian Woodland se tragó el insulto en silencio. Efectivamente. Poco después, en un ataque de locura, me secuestró. Serafina. ¿Cómo te atreves a vivir ileso? Sufrí en la familia Dorian por ti. Ahora pagarás hasta la última gota de lo que me debes. Mis ojos se abrieron de golpe y vi la oscuridad. Estaba en un almacén decrépito. Las cuerdas se me clavaban en las muñecas. Vivian se cernía sobre mí. Su rostro se contorsionó en una máscara de locura. Uno. Mis extremidades estaban atadas. Pero mi rostro permanecía impasible. Había recibido un aviso previo de la desesperación de Vivian hoy. Cada detalle había sido meticulosamente planeado. Y ahora solo esperaba que cayera en la trampa. ¿Esta es la mujer que mencionaste? De repente. Un hombre corpulento de mediana edad emergió de entre las sombras. Su mirada me recorrió con descarada lascivia. No tenía mal aspecto. $1 millón por la novia no es problema. Pero seamos claros, si la arruinas no vengas a llorar. Esperaba que Vivian recurriera a sus trucos habituales.
Pero en lugar de eso invocó a Víctor, un sádico conocido por torturar mujeres. Con varias muertes ya atribuidas a él. Relájate. Víctor. Vivian está imperturbable. Inclinándose y rascándose. Siempre y cuando se pague el dinero. Mi padre dice que Serapine es tuya. Incluso recibirás una parte del proyecto. Su vida o su muerte no nos incumbe. Víctor asintió. Sacó un cheque por 5 millones. El resto mañana. Trato hecho. Me la llevo ahora. Viendo que la transacción está finalizada. Vivian me empujó hacia Víctor y se giró para irse. Vaya. Vaya. ¿Qué espíritu? Víctor me miró con lascivia. Me agarró con las manos grasientas. Retrocedí con asco instintivamente. Me empujó al suelo. Pero antes de que pudiera actuar más, la puerta del almacén explotó hacia adentro. ¡Policía! ¡Quédate quieta! Vivian gritó y forcejeó. Pero los agentes la esposaron rápidamente. La redujo a sollozos histéricos. ¿Qué? Solo soy un hombre de negocios, ¿por qué me arrestan? Víctor. Con el torso desnudo y presa del pánico. Levantó las manos en señal de rendición. Mientras la policía cortaba mis ataduras, les miré con una mirada gélida. Di el hecho. Trata de personas. Extorsión. ¿Cuál es tu defensa? No te preocupes. Me aseguraré de que ambos se pudran en la cárcel. Le eché toda la culpa a Vivian a propósito. Es una trampa. Vivian vino a mí. Me amenazó con dinero. No tuve otra opción. Víctor. Desesperado por salvarse, inmediatamente arrojó a Vivian bajo el autobús. Me acerqué a ella. Los labios se curvan en una sonrisa burlona. Una trampa. ¿Te obligué? La evidencia está aquí. Eres un adulto y eres responsable de tus actos. Basta de culpar a los demás. El intento de asesinato no te salvará esta vez. Mientras se llevaban a Vivian a rastras. Un profundo alivio me invadió, la culminación de todo lo que había soportado. Nadie sabía cuánto había esperado este día. En tus sueños. Soy la nuera de la familia Dorian. Dorian no me abandonará, no puedes tocarme. En lugar de miedo. Vivian estalló en una risa frenética. Dejé que mi sonrisa se hiciera más profunda. ¿En serio? ¿Crees que a Dorian todavía le importa? Probablemente esté demasiado ocupado con su nueva amante como para darse cuenta de que te has ido. ¿Rezando por su ayuda? ¡Qué curioso! Vivian se quedó paralizada. Mesvidenting lo golpeó. Serapina. ¿Fue obra tuya? ¿Enviaste a Ivy? No dije nada. Solo observé cómo se la llevaba la policía. La verdad era que había esperado justo hasta que Dorian estuviera completamente bajo el hechizo de Ivy. Una vez que descartó a Vivian. Se había convertido en una carga para la familia Gregory. Nadie le dejaría un dedo. Mi silencio la aterrorizó aún más. Ella se revolvió salvajemente. Chillando. Serapina. Bruja. Cuando salga te mataré. Sus delirios eran desquiciados. Observé con calma cómo se los llevaban a ella y a Víctor. Los malhechores deben enfrentar la justicia. 1. Ese mismo día presenté cargos contra Vivian y Víctor ante el tribunal. Con las pruebas que había recopilado meticulosamente y el extenso historial de Vivian, Dorian ya la había abandonado por su nueva amante. Tras el incidente, Dorian utilizó rápidamente sus contactos para divorciarse de Vivian. Luego desapareció con Ivy sin mirar atrás. Gregory. Devastado. Pronto cayó en la red de mentiras de Cecilia. Vino arrastrándose hacia mí suplicándome. Serapina. Sigue siendo tu hermana. Llevar esto a juicio arruinará la reputación de nuestra familia. Por favor. Déjalo ir. Me burlé. No tengo una hermana que me venda por $1 millón. Intentó matarme, ¿por qué debería perdonarla? En serio.
Este padre amoroso siempre había sido manipulado por Cecilia y Vivian. Para él, yo era la prescindible. Es de tu sangre. Ha admitido sus errores. ¿No puedes mostrar compasión por el bien de la familia? Cecilia cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños. Detestaba el chantaje emocional. Ni hablar. Cuando me atacó, ¿dónde quedó su lealtad familiar? No perdonaré a nadie que intente hacerme daño. ¿Debes ser tan despiadado? Ella cometió un error. Estás ileso, no puedes simplemente dejarlo pasar. Cuando mi determinación no flaqueó, Cecilia intensificó su actitud. Presentarse como la víctima fue una risible inversión de la realidad. Exasperado. Me di la vuelta para irme, pero ella agarró un cuchillo y lo presionó contra la garganta de Gregory. No irás a ninguna parte. Retira los cargos o lo mato. Nos retumbaron las palabras. Cecilia. No seas tonta, Serapina. Simplemente acepta. Gregory temblaba incontrolablemente. Me froté las sienes con cautela y les hice una señal a mis guardaespaldas. Amenazando a tu propio marido. ¡Qué conmovedor! Un hombre no es nada comparado con mi hija. Si no fuera por el futuro de Vivian. Los habría dejado hace mucho. Nunca fuimos familia, solo negocios. La mueca de Cecilia confirmó mis sospechas. ¿Cómo lo predijo? Le cortó el cuello a Gregory. Hice un gesto tranquilo a mis guardias. La sometieron al instante. Suéltame. Serapina. Juro que te perseguiré desde la tumba. Cecilia se retorció como una fiera antes de ser inmovilizada, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Me di la vuelta. Le hice una señal a mi asistente para que llamara a la policía. Con este último espectáculo, Gregory finalmente se rindió. Desapareció de mi vida. Un día, una semana después. El tribunal dictó sentencia. Vivian, 5 años por secuestro y trata de personas. Víctor, 1 año como cómplice. Cecilia estuvo detenida 1 mes antes de que mi padre la abandonara en un hospital psiquiátrico. Gregory. Al darme cuenta de que no quería volver a verlo, sabiamente me alejé. Con todos los obstáculos superados, por fin pude respirar tranquila. Con la guía de Miriam y Lilia. Me admitieron en la mejor academia de arte del mundo. Terminé mis estudios en 2 años. Gracias a la recomendación de Lilia. Me uní a LK International Group en mayo del año siguiente a mi graduación. Gané el premio Global Rising Star y estoy a punto de debutar oficialmente en la escena internacional de la moda. El sueño de la infancia que una vez pareció imposible ahora era realidad. Me había convertido en el diseñador de talla mundial que todos envidiaban. Esa fue la fiesta de graduación de la preparatoria. Nos emborrachamos muchísimo en el karaoke. Pero cuando me desperté en medio de la noche. La guapa de la escuela, Jenny, grabó unas imágenes de vigilancia acusándome de manipular las solicitudes de ingreso a escuelas profesionales de todos los estudiantes de las mejores clases. Perra. Eres muy cruel. ¿Cómo pudiste cambiar las solicitudes de todos para las escuelas vocacionales? Uf. Se suponía que iba a entrar a Harvard. Pero ahora tengo que ir a una escuela vocacional. Arruinaste nuestras vidas para siempre. Al final. Compañeros de clase enfurecidos me apuñalaron decenas de veces. Moría de dolor e injusticia. Cuando mi padre se enteró de la noticia. Su corazón falló por el shock. Camino al hospital, los estudiantes furiosos lo bloquearon y lo golpearon hasta la muerte. Mi madre, abrumada por el dolor, se golpeó la cabeza contra el suelo y murió justo delante de ellos. Todavía no entiendo cómo todas las pruebas pudieron señalarme si no hice nada. Pero cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la fiesta del karaoke de la noche anterior. Yvonne, date prisa. Es la noche de graduación. No hay vuelta atrás hasta caer. La voz de Jenny resonó en mis oídos. Mi cuerpo se estremeció al mirar a mi alrededor. Dios. Viajé en el tiempo. Yvonne. Vamos. Jenny me empujó cuando me vio dudar. En mi vida anterior.
Quería volver a casa en coche temprano porque me sentía mal. Pero Jenny me bloqueó el paso. Me arrastró hasta el karaoke. Allí habíamos cantado, bailado y liberé el estrés acumulado de 3 años. Cada vez más borracho. Pronto me quedé dormido también. A la mañana siguiente Jenny me despertó, liderando a un grupo de policías. Me acusó entre lágrimas de cambiar las solicitudes de ingreso de todos nuestros compañeros a universidades privadas de formación profesional. Me quedé atónito. Éramos de la clase más alta de la ciudad. Incluso nuestros estudiantes con peores calificaciones podrían ingresar a universidades clave. ¿Por qué iba a enloquecer y arruinar su futuro? ¿Y por qué no recordaba nada? Lo negué rotundamente. Pero Jenny presentó la vigilancia del karaoke. El vídeo me mostró echándoles pastillas para dormir en las bebidas a mis compañeros. Bebidas. Haciéndolos dormir uno a uno. Luego inicié sesión en el sistema de solicitud de ingreso a la universidad y cambié todas las entradas a escuelas vocacionales. Al escuchar su acusación, la semilla que sembré en mis compañeros de clase. Me dieron puñetazos y patadas. Alguien incluso sacó un cuchillo. Me apuñalaron decenas de veces en medio del caos. Yvonne, ¿por qué te entretienes? Todos están esperando. Preguntó Jenny, empujándome de nuevo al detenerme. Jenny, te dije antes que tengo la regla. Necesito ir al baño. Ven sin mí, dije. Como mi compañera de dormitorio. Ella sabía que había tenido un flujo abundante estos días. Frunció el ceño. Yvonne, ¿podemos usar el baño del karaoke? Me sonrojé y negué con la cabeza. No. Es muy pesado. Entonces iré contigo. Dijo. Se me pegó como lapa. Me entró el pánico. Tenía que evitar volver al karaoke esta noche. O yo correría la misma suerte. Aceleré el paso. Ella trotó para seguirme el ritmo. ¿Y ahora qué? Ayuda. Me están intentando robar el teléfono. Grité. Desesperada por quitársela de encima, las abuelas que bailaban en la plaza se acercaron corriendo, bloqueando a Jenny. Señora. Es mi compañera de clase. Solo estamos jugando. Jenny explicó. Las abuelas. Atendiendo a las colegialas uniformadas. Lo descarté como una pelea y la dejé ir. Jenny corrió al baño de mujeres. Pero yo ya me había ido. Salí por la puerta lateral. Faltaban 3 o 4 horas para el incidente. Llamé a mis padres. Luego tomé un taxi al bar más elegante de la ciudad. Fui al baño. Encontré un asiento. Y me perdí en la música. Bailando como un loco. Al principio. Me sentí incómodo la primera vez aquí, pero pronto cogí el ritmo. ¡Guau! De preparatoria o algo así. Hermanita. ¿Quieres algo de beber? Unos tipos revoltosos me coquetean. No, gracias. Murmuré. Asustado. Y volví corriendo a mi mesa. Compré unas botellas de refresco. En mi vida anterior. Nunca lo había descubierto, aunque tenía tanto sueño que me quedé dormido. La vigilancia me mostró de alguna manera, pasando pastillas y cambiando de aplicación. ¿Demonios? Ahora, con el tiempo a contrarreloj. Lo había planeado con cuidado. A las 2:30 de la madrugada, estaba revisando mi teléfono. La policía irrumpió. Esa es ella, arréstenla. Me mostraron las esposas. Se dirigieron hacia mí. Me quedé paralizada. ¿De qué se trata esto?, gruñó el policía calvo. Yvonne. Se te acabó el tiempo. Confiesa y te darán una sentencia más leve. Me quedé boquiabierto. ¿Qué hice? Modificaste las solicitudes universitarias de tu clase para que las universidades vocacionales se arrepintieran y los estudiantes de alto nivel se quedaran con el futuro. Estudiantes que van a Harvard están atrapados en escuelas privadas. Eres despiadado. Espera, estaba en el bar.
No en la televisión de KDV.net. ¿Cómo pudieron incriminarme? Menos mal. Me había preparado. El salón principal del bar tenía luces brillantes y una cámara de seguridad de alta definición sobre mi mesa. Antes. Le dije a la anfitriona que había perdido mi teléfono. Le pedí que revisara la grabación. Se veía claramente mi teléfono en el suelo. Sonreí con calma. Oficiales. Los arrestos necesitan pruebas. Había estado aquí toda la noche sin contacto con mis compañeros. El policía dudó. ¿De verdad te quedaste aquí? Asentí. Él gritó: traedlos. Yvonne. ¿Sabes lo que hiciste? Solo confiesa. Dijo mi amigo de la infancia, Ethan. Me llevó a Jenny. Ni siquiera me hizo preguntas y actuó como si yo fuera culpable. Me burlé. Pruébalo, Yvonne. Sigue su consejo. Declararse culpable ayudará, dijo Jenny. Fingiendo preocupación. Un destello de malicia cruzó sus ojos. Jenny, ¿por qué no le enseñas a Yvonne cómo se hace? Dije, cruzándome de brazos. Ella suspiró. Bien. Déjame mostrarte la evidencia. Ella sacó un vídeo. Compañeros de clase en pantalla cantando, comiendo y charlando en una elegante sala de KDV. Luego les eché un bote enorme de pastillas para dormir en las bebidas. Mientras se quedaban dormidos, entré rápidamente en el sistema de solicitud y cambié todas las entradas a escuelas profesionales. ¿Sigues negándolo?, espetó Ethan. Se suponía que iba a entrar a la Universidad de Harvard y ahora estoy atrapado en una escuela vocacional. Eres malvado. Me quedé boquiabierto. No había ido al KDV esa noche, pero el vídeo era exactamente igual a mi vida anterior. Jenny y estas imágenes ocultaban algo. No fui al KDV. Este vídeo es falso. Dije. Ethan se burló. No viniste antes. Pero después de emborracharnos. Te colaste e hiciste algo malo. Te vi aunque estaba demasiado ocupado jugando a los dados con el miembro del comité deportivo como para prestarte atención al principio. Después. De repente me mareé y perdí el conocimiento. El policía calvo me miró fijamente. Yvonne. Las pruebas son sólidas. Si se declara culpable y los compensa por repetir el examen de admisión a la universidad, podríamos reducir su sentencia. Oficial. Se equivoca. Llegué al bar a las 8:50 y no dejé de vigilarlo para demostrarlo. Insistí. Me dieron las pastillas para dormir a las 11 de la mañana. Estaba bailando y bebiendo. Si no me creen, revisen las cámaras de seguridad. Añadí. Señalando a la cámara de arriba. Jenny y los demás palidecieron. El policía llamó a recepción. Exigiendo las imágenes de vigilancia. La recepcionista manejó el sistema con destreza. Lo siento, agente. La vigilancia está rota. Se han perdido todos los datos de este mes. Se disculpó. ¿Qué? ¿Roto? Me quedé en blanco. Antes, a propósito, revisé la vigilancia fingiendo haber perdido el teléfono. Y había funcionado bien entonces. Ahora estaba roto. Algo más que decir, insistió el policía con firmeza. Entré en pánico. Eso no puede ser. La vigilancia estaba funcionando justo ahora. ¿Qué pasó? Entonces recordé el breve apagón en el bar unos minutos antes. La gente había bromeado sobre no pagar. ¿Se habría dañado la vigilancia entonces? Mesa. Olvídate de la vigilancia. Vine a revisarla sobre las 11 de la mañana. ¿Te acuerdas? Le pregunté a la recepcionista. En cuestión de horas, el bar y el karaoke están a solo unas horas. Demostrar que estuve aquí a las 11 de la mañana me exoneraría. La chica me evaluó, negando con la cabeza. ¿Pediste revisar la vigilancia? No lo recuerdo. Perdí el móvil. Vine a pedirte que revisaras la vigilancia. Y lo encontré debajo de la mesa. ¿Cómo pudiste olvidarlo? La recepcionista se disculpó de nuevo.
¿De verdad lo preguntaste? He estado muy ocupada con el trabajo, no me acuerdo de todo. Casi explotó. ¿Cómo pudo olvidar algo de hace 2 horas? Sobre todo una revisión de vigilancia. Ven con nosotros a la comisaría, dijo el policía con firmeza. Oficial. Estuve aquí desde las 8:50. Compré bebidas y bailé en la discoteca. Dije. Mostrando mi registro de pago, 500 yuanes a las 9 de la mañana. El mínimo para la cabina. Jenny se burló. Cualquiera puede guardar un código QR y pagar cuando quiera. Levantó su propia pantalla, un pago de 1 yuan a las 11 de la mañana. No, dada. Vacilé. Pensé en los chicos que me habían coqueteado antes. Los señalo. Pueden dar fe de que estuve aquí. Y trataron de hacerme bailar. Los policías se volvieron hacia el joven. ¿La invitaste a bailar? Intercambiaron miradas. Uno dijo. Invitamos a unas chicas guapas. Pero no podemos estar seguros de que fuera ella. Las luces eran tenues. Me quejé. Me lo pediste varias veces. Y dije que no. ¿Significa eso que no testificarás solo porque te rechacé? Era bastante guapo en todo caso. Mi pelo corto y el maquillaje minimalista me hacían destacar. Jenny y yo éramos tema habitual de sus charlas nocturnas. Un chico rubio negó con la cabeza. Señaló a una chica al otro lado de la habitación. Ella también dijo que no. Pero la conocemos. No te conocemos a ti. Otro intervino. ¿Eres guapa? ¿Una estudiante que crees que olvidaríamos si te preguntamos? Intenté con los camareros que me atendieron. Con el personal que trajo las bebidas. Incluso los bailarines con los que compartí la pista dijeron que no me reconocieron. Era absurdo. Después de Eryborn. Había venido a este bar precisamente porque tenía vigilancia y mucha gente, alguien debió haberme visto. Pero ahora todos alegaban ignorancia. ¿Mentirían? Tenían la mirada fija. Como si nunca hubiera estado aquí. Si no hubiera estado en el bar. Y el vídeo de Jenny me mostró en el karaoke. ¿De verdad fui allí? Mi mirada se cruzó con la de Jenny. Me miró con veneno. Sentí como si hubiera matado a su padre. Me temblaba el cuerpo. ¿Cómo podía odiarme tanto? Esa vigilancia debía de ser retocada o falsa. Grité. El policía calvo negó con la cabeza. Pruebas cruciales como estas son analizadas por peritos criminalistas. El vídeo de Jenny fue verificado por un especialista forense de la ciudad. Es auténtico. Me esposó las manos. Yvonne. Estás arrestado por manipular solicitudes universitarias. Acompáñanos. Me llevaron a la comisaría. Alguien publicó en línea lo ocurrido esa noche. Y me volví viral al instante. El monstruo que arruinó el futuro de sus compañeros cambió sus solicitudes a escuelas vocacionales. Clase de cohetes de primera. La peor puntuación sigue siendo buena para universidades clave ahora que están atrapadas en las escuelas profesionales. Una vergüenza. Si fuera mi compañera de clase, la mataría a golpes. En la comisaría. Mientras daba su declaración, los compañeros se reunieron afuera y gritaron insultos. Yvonne. Eres malvada. Entraste en Harvard, pero nos condenaste a las escuelas vocacionales. Yvonne. Sal de aquí, te mataré. Mi mente estaba hecha un desastre. Pero cuando la policía que me interrogaba presionó. Insistí. Estuve en el bar desde las 8:50. Nunca me fui. El policía le dio un portazo en el escritorio. A estas alturas, sigue sin decir la verdad. Digo la verdad. Su furia me hizo dudar, ¿podría haber estado en el karaoke? Eso explicaría la evidencia contradictoria. Pero no lo había hecho, esto era imposible. No soy inocente. Negué con la cabeza violentamente. Tenía que limpiar mi nombre aquí. Si me iba, terminaría como en mi vida anterior, apuñalado por compañeros frenéticos. Mis padres murieron de pena. Yvonne.
Será mejor que te declares culpable. El policía murmuró. Ethan parecía desconsolado. Aún no lo admitía. Me volví hacia el chico que conocía desde el jardín de niños. El que prometió ir a la misma universidad que yo después de graduarse. Pero cuando Jenny se transfirió, él cambió. En ambas vidas. Nunca creyó ni una palabra de lo que dije, ni siquiera una sola defensa. Quiero volver a ver esa vigilancia. Dije con frialdad. En una pantalla grande. Si no estoy allí, nunca me declararé culpable. Y necesita proyectarse en pantalla grande. Como no había estado en el karaoke por muy impecable que fuera el vídeo, siempre tenía sus fallos. La policía no tuvo más remedio que proyectar el vídeo que Jenny proporcionó en el televisor LCD de la pared. En la grabación, los compañeros de clase cantaban. Comimos. Charlamos. Y jugamos a los dados en el karaoke. Todos estaban de muy buen humor. Entonces yo, la versión del vídeo, abrí la puerta. Arrastré cajas de bebidas. Y vertió uniformemente un paquete enorme de somníferos en las bebidas. Pronto los compañeros se tambalearon y algunos se desplomaron en los sofás. Otros se quedaron dormidos en las sillas. Y algunos incluso cayeron al suelo, roncando ruidosamente. Viendo esto, inicié sesión en la cuenta de cada persona. Modifiqué sus solicitudes de ingreso a universidades de primer nivel para escuelas vocacionales. Yo me parecía idéntico, misma cara, misma ropa, misma altura. Construcción. El vídeo parecía impecable. No hay duda de nosotros. Al menos superficialmente. Pero lo extraño radicaba en que claramente estaba en el bar. Sin embargo, estaba en el karaoke. Noqueando a compañeros de clase y cambiando su futuro. Fruncí el ceño. Estaba seguro de que no había un segundo yo. No tenía trastorno de identidad disociativo. Y como hija única, dado el destino de mis padres en mi vida pasada, sabía que no tenía hermanas gemelas. ¿Quién soy yo? ¿Un fantasma? ¿O podría dividirme en dos? Mirando la pantalla. Ante este doble casi perfecto me hundí en un profundo terror. Afuera. Compañeros furiosos me maldijeron. Si llamara y limpiara mi nombre, repetiría la tragedia de mi vida pasada. Una repentina revelación me asaltó. Me puse de pie de un salto. Señalé la pantalla. Ahora sé la verdad. Yuri sigue mintiendo. Ethan gritó. Declárate culpable. Y quizá te perdone por los viejos tiempos. De lo contrario. Se acabó. No me casaré contigo. Lo miré fríamente a los ojos. Ethan. Yo no hice esto. ¿Por qué debería declararme culpable? Es culpa tuya. Lo admitirás tarde o temprano. Si no lo haces, no me casaré contigo. Habló con convicción. Él siempre tuvo ese poder sobre mí. En el pasado. Se aferró a él. Apresurándose a darle lo mejor. Le di tutorías para que subiera sus calificaciones del promedio al nivel de Harvard. En mi vida pasada, me habría roto el corazón. Pero ahora... Me burlé. No significas nada para mí. Ethan Stone se endureció. Desobedéceme ahora. Y se acabó. Trato hecho, dije sin dudar. Se quedó paralizado. El aturdimiento lo desafió. Señalé el televisor. Esta persona. Algo anda mal. Bofetada. Antes de que pudiera terminar, Jenny me dio una bofetada. Yvonne. Deja de negarlo ahora. Se secó las lágrimas falsas. Si confiesas. Todavía te veremos como presidente de la clase. Su afán por hacerme confesar me olía a culpa. Recordé que el caso de Katie contra la vigilancia fue así de claro. Jenny había falsificado este vídeo. Fingió lástima. Ethan. Convéncela de que se entregue. Si no, se pudrirán en la cárcel. Bofetada. Respondí. Le di un fuerte azote. Jenny, o te pudrirás en la cárcel. Ethan. Estoy tratando de ayudarla.
Ella sollozaba, aferrándose a él. Ethan. Enfurecido. Me agarra y me da puñetazos en el estómago. Yvonne. Ya terminé contigo. Me doblé de dolor. Jadeando. Si alguna vez vuelvo a buscarte. Soy un perro. Basta. Yvonne. El policía calvo intervino. Incluso sin confesión. Podemos condenarte si no puedes demostrar tu inocencia. Yo puedo demostrarlo. Señalé la pantalla. Miren el pecho de esta persona. Todos se quedaron paralizados. Miré fijamente el vídeo de mes dorso. La figura curvilínea, con el uniforme escolar tensándose sobre sus prominentes curvas, contrastaba marcadamente con las mías. Se giraron hacia mí. Sentí un calor intenso. Pero mantuve la calma. ¿No ves el problema? El policía calvo frunció el ceño. ¿Qué problema? Se ven iguales. Ethan y Jenny me miraban a mí y a la pantalla. Sus expresiones se ensombrecieron. Yvonne. ¿Quieres un chequeo corporal público? Espetó Ethan. ¿Estás tan desesperada que usarías trucos baratos para distraer a los hombres y salvarte? Sonreí. Me volví hacia la policía. Oficial. ¿Puedo preguntar cuál es tu talla de busto? Se sonrojó. Regañando. Jovencita. Concéntrate en confesar. No hagas esas preguntas. Hablo en serio. Dije. Oficial. Su figura no está mal. ¿Pero no te molesta al correr o hacer ejercicio? Me gusta. Es obvio. ¿Rebotar? Dudó. Entonces asintió. Sí, es obvio. Se mueve. Volví a señalar la pantalla. Soy un 35D. Caminar, incluso moverme, hace que rebote de forma violenta. Pero este doble. Ni un solo movimiento. Incluso después de arrastrar bebidas por la habitación durante 10 pasos. La multitud se inclinó hacia mí. La mía del vídeo tenía curvas. Pero desde el momento en que cruzó la puerta de KDD hasta la estación de bebidas. 12 pasos. Apenas se le movía el pecho. Esta persona intentó hacerse pasar por mí. Dije con firmeza. Pero el pecho no es mío. El policía calvo asintió lentamente. Tienes toda la razón. Esto tiene sentido. Sentí un gran alivio al saber que esto significaba la absolución. Ahora todos vieron en el vídeo que yo tenía la misma cara. Pero su figura lo delataba. Alguien falsificó mi identidad para cometer el crimen. Me volví hacia el policía calvo. Los compañeros de afuera se quedaron paralizados al instante. Sus rostros reflejaban sorpresa y confusión. Me dirigí a la multitud, aunque este vídeo de vigilancia está meticulosamente elaborado y la persona que aparece en él se parece a mí. No soy yo. Imposible, claramente eres tú. Chilló Jenny. Ethan intervino con los oficiales. No pueden culparla solo por una pequeña falla en la vigilancia. Si no la tomamos en cuenta. ¿Cómo explica su afirmación de haber estado en el bar toda la noche sin testigos? La policía dudó. La lógica de Ethan tenía peso. Aunque señaló que el doble del vídeo me estaba observando. El parecido era asombroso. Oficial. La señorita Yvonne tiene razón. Jenny arrulló. Una compasión desfalleciente. Pero ahora mismo. Ella es la principal sospechosa, todas las pruebas la señalan. Por favor, confiesa. Compañero. Por los viejos tiempos. Si les compensas por repetir exámenes. Seguro que te perdonarán. Perdóname, me burlé para mis adentros. Su compasión apestaba a cálculo. Sabía que nunca habían mostrado piedad en mi vida pasada. Cuando me desapuñalaron sin dudarlo. En verdad. Como monitor de clase, pasé años analizando los exámenes de admisión a la universidad. Recopilando información clave que mejoró considerablemente las calificaciones de cada compañero. Sin embargo, cuando alegó mi inocencia en aquel entonces, me ignoraron.
Me apuñalaron frenéticamente. Mi padre, al enterarse de la noticia, sufrió un infarto de la ira. Desbloquearon su ambulancia. Lo dejaron desangrándose. Mi madre. Afligido. Poco después me siguió. Miré fríamente a mis compañeros. Luego con Jenny. Este vídeo fue obra suya. Aún así, interpretó a la amante agraviada de forma muy convincente. Ahora. Aunque. Me quedé sin palabras. Papá y mamá estaban aquí. Una voz llamó desde afuera. Mis padres entraron con varias personas. Este es el señor Winston, el abogado. Papá los presentó. La sala quedó en silencio. Rostros marcados por la incredulidad. Winston era un abogado de renombre de la capital provincial, proveniente de una poderosa familia pequinesa. Sus casos se gestionaban con mucha cautela. Era mi vecino de la infancia. 5 años mayor que yo. Mi hermano mayor estuvo involucrado en todo de niño. Mochida se mudó en la secundaria. Pero después de que mis padres y yo falleciéramos en mi vida anterior, Mochida lloró amargamente y se encargó de los preparativos de nuestro funeral. En este renacimiento, les rogó a mis padres que lo contactaran de inmediato. Winston se dirigió a una habitación que escuché afuera. Tu vídeo de vigilancia tiene inconsistencias. Su tono era tranquilo pero con autoridad. Pruebas erróneas no pueden condenar a Yvonne. Como su representante legal, exijo su liberación inmediata. Sus palabras fueron suaves. Pero el peso que contenían hizo que muchos bajaran la cabeza. Incluso Ethan palideció. Temblaba donde estaba. Solo el policía calvo le sostuvo la mirada. El vídeo tiene fallas. Pero Chess sigue siendo la principal sospechosa. A menos que demuestren su inocencia, se queda. Encuentra evidencia. Evidencia. Los labios de Winston se curvaron en una leve sonrisa. Bien. Coopera. Y lo encontraré para ti. Llamó a los médicos para que nos extrajeran sangre a mí, a mis padres y a Jenny. Jenny se resistió. Pero 2 agentes la inmovilizaron. Durante toda la espera. Intentó irse varias veces. Solo para ser seguida sin descanso por los oficiales. 1 hora después. Un médico de bata blanca entró con los resultados. Hallazgos preliminares, Yvonne y Jenny comparten ADN casi idéntico. Son hermanas. ¿Qué? Mis padres y yo jadeamos al unísono. No es imposible. Como la salud, es cierto. Los 3 exclamamos en estado de shock. Jenny. Pálida como una hoja. Gritó. Es un error. Mamá negó con la cabeza. No tuve a nadie. Solo tuve una hija. Ninguna más. Winston permaneció imperturbable. Puedo demostrar que son hermanas. Con un movimiento repentino. Le arrancó la máscara a Jenny. La sala estalló en exclamaciones. La verdadera Jenny era exactamente igual a mí, la misma cara. Mismos rasgos. Excepto que su mirada era fría y calculadora. Su célula de la piel probablemente se debía a la desnutrición. Y su figura era menos curvilínea que la mía. Eso explicaba por qué en los vídeos no se mecía al servir bebidas, su pecho no rebotaba. A diferencia del mío. Los compañeros de clase se quedaron mirando. Desconcertados. Mis padres se quedaron boquiabiertos. Alternando entre mirarme a mí y al desconocido con uniformes idénticos. Entonces Winston habló con los oficiales. Una chica. Quien rebuscó en el bolso de Jenny y sacó un sostén. La insinuación era clara, lo había usado para imitar mi figura en el karaoke. Declaró Winston. Ese vídeo de vigilancia fue completamente inventado por Jenny. El policía calvo se quedó boquiabierto. Estaba disfrazada. Jenny se cambió a nuestra clase en 2º año. ¿Verdad?, preguntó Winston. Asentí. Exactamente. Vino a buscar venganza. ¿Venganza? Mis padres y yo intercambiamos miradas confusas. Winston sonrió.
Esto ocurrió hace 18 años. Señaló hacia afuera. Por favor, traigan a la señorita Gwyneth. Una mujer de mediana edad fue empujada por los oficiales. Mis padres se quedaron sin aliento. Tú. El rostro de Gwyneth estaba pálido. Sus ojos arden con veneno. Matthew. Todo esto es culpa tuya. Papá se quedó paralizado. ¿Cómo es mi culpa? Winston intercedió hace 18 años. Un tío de Sata no solo tuvo a Yvonne, sino también a gemelos. Gwyneth le contó una al nacer y la crió como si fuera suya. Las enfermeras notaron la desaparición de la bebé. La buscaron por todas partes. Pero no encontraron nada. Entonces descubrieron una nota en el escritorio: no te preocupes por el paradero del niño. Shelby creció bien. La madre nunca supo que tenía gemelos. Mientras las enfermeras no le informaran, no tendrían que rendir cuentas. Así que las enfermeras lo taparon. Papá gritó de rabia. Gwyneth. ¿Cómo pudiste robarme a mi hijo? Un destello de resentimiento cruzó los ojos de Gwyneth. En aquel entonces. Te amé profundamente, te amé hasta la médula. Te lo confesé incontables veces. ¿Por qué no dijiste que sí? En cambio, te casaste con esa zorra. Mamá espetó. O eres una zorra aquí. O eres una zorra aquí. No me extraña que Matthew te dejara. Aunque papá ya tenía 40 y tantos, seguía siendo increíblemente guapo. Cuando me recogió del colegio. Las chicas más jóvenes y las maestras solían quedarse charlando con él. Era evidente. Era un tramposo, había sido un duro rival para muchas chicas en aquel entonces. La voz de papá se volvió pesada. Gwyneth. ¿No tienes humanidad? ¿Arrebatar a un bebé tan pequeño? Gwyneth levantó la barbilla desafiante. ¿Quién te dijo que te casaras con ella en vez de conmigo? El rostro de papá se contorsionó de dolor. Esto es entre adultos. ¿Cómo pudiste desquitarte con una niña? Mamá se acercó a Jenny. Le temblaban las manos al intentar tocarla. Aléjate. Perra. Jenny apartó la mano de un manotazo. Su voz era amarga. No eres mi mamá. Odiabas que fuera niña. Así que me tiraste a la basura y me dejaste con hambre durante 3 días. Si mi madre adoptiva no me hubiera encontrado, ya estaría muerto. Antes. Winston había dicho que Gwyneth se había llevado a Jenny. Pero Jenny se negó a creerlo. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Eres de mi propia sangre. ¿Cómo podría soportar abandonarte? Además, Yvonne también es una chica, ¿por qué no la abandoné? Papá se emocionó. Éramos pobres. Pero no tan pobre como para abandonar a un niño. Esto es obra de Gwyneth. Jenny se burló. Maldiciendo a mis padres. Bastardos. Cállate. Ojalá estuvieras muerta. Winston intervino. Jenny. Gwyneth te robó. El tío Matthew y la tía nunca te abandonaron. Gwyneth estaba enamorada del tío Matthew. Pero él la rechazó por su malicia. Se casó con la tía cuando ella te llevó. Te lavó el cerebro diciendo que tus padres te abandonaron porque naciste con la piel un poco oscura. Que te dejaron en un basurero donde pasaste días sin comer antes de que ella te encontrara. Aseguró que si a tus verdaderos padres les importaba, ya habrían venido por ti. Mira cómo ama a Yvonne. En la prepa, Gwyneth planeó incriminarte. Te transfirió a nuestra clase. Planea alterar las solicitudes de ingreso a la universidad en la fiesta de graduación y culpar a Yvonne. ¡Clang! Se oyó un ruido metálico cerca. En la puerta. Varios compañeros de clase fueron atrapados por la policía con cuchillos. Los miré en mi vida pasada. Ignoraron mis súplicas y me apuñalaron hasta la muerte porque sus solicitudes estaban alteradas. Mamá buscó a Jenny. Sollozando. Cariño. No sabíamos que Wed tenía gemelos en ese entonces. Si lo hubiéramos sabido, nunca te habríamos abandonado. Incluso si hubiéramos sabido que alguien más te había acogido.
Habríamos buscado hasta el fin del mundo para encontrarte. No me toques. Jenny se lamentó, empujando a mamá. Nunca te perdonaré, mereces arder en el infierno. Con eso. Sacó un cuchillo de su ropa y se abalanzó sobre el pecho de mamá. ¿Qué haces? Papá se abalanzó sobre ella, protegiendo a mamá. El cuchillo apuñaló el brazo de papá. Pero una agente reaccionó rápidamente y derribó a Jenny al suelo. Mirando a esta hermana biológica, no sentí ninguna lástima en mi vida pasada. Me mató. Pero también la compadecí. Un peón en la conspiración de Gwyneth. Con la verdad al descubierto. La policía me declaró inocente. Jenny y Gwyneth, la mente maestra, fueron detenidos. Ahora era evidente que Gwyneth había sobornado a los compañeros del bar. Esa noche. Había estado allí, borrando las grabaciones de vigilancia. Un mes después en el tribunal, Gwyneth fue condenada a 5 años. Jenny y Ethan a 3. Las enfermeras que revelaron la verdad recibieron 1 año de prisión y cientos de miles de dólares en compensación. Los compañeros tendrían que repetir los exámenes. Mis padres se comprometieron a financiar sus estudios. Incluso si eso significaba arruinarse. Mientras llevaban a Gwyneth a su celda, una turba de compañeros irrumpió en la casa y la golpearon hasta matarla. Cuando intentaron llevarse a mamá, mis padres se acercaron para protegerla. Les cayó una lluvia encima. Pero mamá y papá se aferraron a Jenny, protegiéndola con fiereza. Cuando un compañero de clase apuntó con una daga hacia papá, Jenny sollozó. Atrás, no le hagas daño. Se arrojó frente a la cuchilla. El filo la atravesó. La compañera se quedó paralizada. Soltó el cuchillo y huyó. Llegaron las ambulancias. Los llevaron rápidamente al hospital. De milagro, Jenny sobrevivió. Al recordar la infancia en la que Gwyneth la golpeaba. Aún así, su padre arriesgó su vida para protegerla. Jenny finalmente comprendió que no había sido más que una herramienta de Gwyneth. En ese momento, todo su resentimiento se disipó. Me mantuve alejado de Jenny. Pero durante su encarcelamiento, mis padres la visitaban a menudo e incluso le cambiaron el nombre a Anna. Después de su liberación. Y al momento de su liberación. Ella se arrodilló ante mí. Hermana. Lo siento mucho. Me equivoqué. Una oleada de cariño me invadió. Las lágrimas corrían por mis ojos. Di un paso adelante. Dejé atrás el pasado. Ethan me tomó la mano. Me aparté. Winston apareció justo en el momento oportuno. Lo agarré del brazo. Este es mi novio. La mirada de Ethan se nubló al darse la vuelta para irse. Winston parecía incómodo. Le besé la mejilla. Winston. No lo niego. ¿Eres tú? Sí, lo soy. Eres mi novia. Me atrajo hacia él y se me acercó, abrazándome fuerte. Mamá, papá. Y Anna sonrió. Su felicidad irradiaba.